eh, ¿cuáles son las verdaderas preocupaciones de la gente? Yo puedo esbozar algunas aquí, a la luz de lo que relatamos, reportamos, escuchamos todos los días. ¿Qué temas son los que tienen más urgencia en la gente y los temas ciertamente que el gobierno debería atender? Franco Olchese, investigador del Centro WINAG, está con nosotros. Franco, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaime. Encantado. Bueno, eso. ¿Cuáles son, a la luz de lo que ustedes en WINAG han podido recoger, recolectar, preguntar, consultarle a la gente, cuáles son las prioridades? Porque está claro que no solamente lo han encontrado ustedes, hay otros sondeos que han llegado al mismo resultado. Así los gobernantes digan siempre como una muletilla, un San Benito, que no creen en las encuestas. ¿Cuáles son las prioridades de la gente? Sí, la prioridad ahora ha pasado a ser mucho más importante, como lo decían las personas que vienen de entrevistar, es el tema de la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Este tema no había sido la prioridad en los últimos meses. Nosotros estamos constantemente monitoreando esto. Y lo que vemos es que esta preocupación ha saltado en la prioridad de la gente. Con respecto a octubre, por ejemplo, ha crecido 24 puntos, 19 puntos la preocupación de la gente, ¿no? El otro tema que ha crecido muchísimo en prioridad es el tema del costo de vida y también el tema de incrementar los beneficios de los trabajadores, generar más empleo. Entonces, estas tres preocupaciones están en el top of mind de la gente, ¿no? Y acá nosotros vemos una desconexión en lo que sucede en estas preocupaciones y justamente lo que el partido de gobierno y también el mismo presidente Castillo se están preocupando, ¿no? Que muestran, por ejemplo, una priorización de la Asamblea Constituyente cuando esta está muy por debajo de las prioridades de la población, ¿no? Según la última encuesta que ha realizado Ipsos, impulsar una Asamblea Constituyente se encuentra en la 10ª posición de las prioridades, ¿no? ¿Con cuánto porcentaje? Con 8%. 8% de las personas consideran que, y eso contando primera o segunda opción, o sea, es muy poca la priorización de la Asamblea Constituyente, ¿no? El tema de la reducción de la pobreza, la lucha contra la corrupción, la generación de empleo, la lucha contra la delincuencia, esa es la principal preocupación hoy de las personas. Y bueno, 8% dices que es Asamblea Constituyente, ¿no? ¿Cuál es la mayor preocupación y cuánto porcentaje tiene? La mayor preocupación es la lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana, ¿no? Lo que comentaban las personas hace un momento, es el 54%. 54, Dios del cielo, contra 8 de Asamblea Constituyente. Sí, mucho más. Franco, escuchemos los titulares un momento. Tenemos todavía algunas consultas que hacerte porque, claro, está la generación de empleo, la lucha contra la corrupción, la reducción de la pobreza, el COVID-19, la inflación, el retorno a clases, un montón de preocupaciones que el gobierno no necesariamente está atendiendo a cabalidad, ¿no? De manera eficaz. Regresamos enseguida con Franco Olchese, investigador del Centro WINAG, y esta interesante encuesta de las prioridades de la gente según regiones. Venimos de lo que estamos hablando. Lucha contra la delincuencia es el principal problema. ¿Qué está haciendo el gobierno? Digamos, que la gente no siente que hay una lucha contra la delincuencia. Se supone que estamos en un estado de emergencia. Se supone que hay reglas que se han dictado. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, efectivamente, creo que tampoco ayuda que haya este caos dentro de la policía, especialmente en Lima, porque Lima es la zona del Perú donde esta lucha contra la delincuencia es más priorizado que en el resto de la ciudad, en el resto del país, perdón. Probablemente porque el índice de criminalidad es más alto, ¿no? Y la percepción también es más alta. Entonces, una hipótesis también es que parte de esta desaprobación que está teniendo el presidente Castillo es que no está mostrando gestos ni acciones que ayuden a resolver este tema que es la principal preocupación. Y por el contrario, desde los medios de comunicación lo que se escucha es este caos generalizado que hay en la policía que le costó el ministro del Interior y el anterior gabinete. Y entonces, generación de empleo, reactivación, lucha contra la corrupción, reducción de la pobreza, lucha contra el COVID-19. Si lo desagregamos por regiones o por zonas del país, digamos, Lima Centro, Lima Sur, si podemos desarrollar esto, además,
entendiendo que el bolsón de votos del presidente está en el sur, ¿cómo podrías desagregar por regiones, por zonas del país, estas demandas? Digamos que en el lugar donde hay la principal, donde en Lima, por ejemplo, donde salta la diferencia del tema de lucha contra la delincuencia, ¿no? Esa es la principal preocupación. Y el retorno a clases es una preocupación más alta en las zonas donde eres más fuerte, que es en el centro y en el sur de Perú, ¿no? Esto prácticamente duplica el porcentaje de preocupación que existe en Lima, ¿no? Es donde hay claras diferencias. Pero ojo, Jaime, que por el tema poblacional, por la distribución poblacional, es cierto que hay un alto índice de aprobación en el sur, pero una parte importante de la aprobación de Castillo viene de Lima y del norte. Pero lo que pasa es un porcentaje minoritario, pero es sobre un volumen de personas mucho más grande, ¿no? Bueno, ahora, está claro entonces que el último de los asuntos que a la gente le importa es impulsar una asamblea constituyente. Hasta la reducción de la informalidad está por encima con 11 puntos. Es, digamos, necesario que el presidente por lo menos tenga una idea de lo que dicen los medios, ¿no? Es preocupante que el presidente confiese que no ve, cosa que yo no creo que sea totalmente así. Pues por lo menos alguien le dirá, oiga, miren lo que está saliendo ahí, ¿no? Habrá visto la entrevista que le hizo del Rincón. Quizá por eso ya no quiere ni siquiera prender la tele, ¿no? Entonces, ¿cómo enganchar la agenda de gobierno que está en preparación, digamos? El propio presidente ha dicho que es un aprendizaje. ¿Cómo enganchar eso con las demandas de la gente? A ver. Es que la coalición que tiene, con la que gobierna Castillo, sí prioriza, entre ellos, sí priorizan bastante la Asamblea Constituyente. O sea, Perú Libre, Juntos por el Perú, por lo menos hasta hace poco parte de la coalición de gobierno. O sea, toda la coalición de izquierda sí le parece muy importante, pero ese porcentaje de gente es pequeño. Entonces, es posible que Castillo tenga una percepción equivocada de las prioridades de verdad de la población, ¿no? Las prioridades de su entorno, sí, efectivamente está la Asamblea Constituyente. Pero si él saliera de este, digamos, cerco informativo en el que se encuentra y pudiera ir un poco más allá, se daría cuenta que esta priorización no es compartida por las personas menos politizadas, ¿no? Hay que recordar que la mayoría de la gente en el Perú no es de izquierda ni de derecha. La mayoría de la gente del Perú es apolitizada. Y estas personas no están pensando en esto como una solución a sus problemas. Lo que les preocupa es que le están robando la puerta de su casa, que le están robando el mototaxi, como decía el señor que hablaba justo antes que yo entrara, o que le preocupa es que no hay opciones de empleo, ¿no? Entonces, Castillo tendría que salir de este cerco informativo para poder entender esto, ¿no? Pero efectivamente para eso tiene que ver un poco más de medios de comunicación del que él confiesa ver, ¿no? Exactamente. Ahora, esperemos sinceramente que el nuevo gabinete pues lea estas demandas, ¿no? Que no son poca cosa. Son demandas que además están allí y se ven diariamente. ¿Cuál es tu, digamos, proyección o tu mirada respecto a este nuevo gabinete? Ayer Jorge Nieto Montesinos nos contó que había conversado con el presidente, ha puesto una serie de requisitos y condiciones: que no esté Silva, que no esté Aníbal Torres, que va a observar la ley SUNEDU, que descabeza la SUNEDU, una agenda que podría ser un viraje. Entonces, ¿cuál es tu lectura allí? ¿Cuáles son las opciones reales que tiene el presidente de elegir un gabinete que pueda conectar con esta agenda? Lo que pasa es que un gabinete ideal en la situación en la que encuentra Castillo, que es una situación bastante difícil, tiene que ser un gabinete, digamos, balanceado, ¿no? Él necesita una coalición de gobierno que le brinde gobernabilidad, justamente, ¿no? Que haga viable su gobierno. Él no puede pelearse con todo el mundo. Y lo que está tratando de hacer y lo que ha demostrado hasta ahora es que no es un aliado tan confiable. Ha hablado con algunas personas, a todo el mundo parece que le trata de decir lo que quiere escuchar y finalmente solo hace lo que algunos sectores quieren, ¿no? Entonces, como aliado, digamos, Castillo no parece ser muy bueno para los diferentes grupos políticos que forman parte
de su coalición. Pero este gabinete tendría que ser un balance que le brinde los 44 votos que necesita. Él debe buscar, él probablemente va a buscar esto. Recordemos que el presidente o cualquier político va a buscar primero la supervivencia política, después alguien que le brinde una capacidad de gestión que no ha mostrado el gobierno en ninguno de sus gabinetes hasta ahora, o por lo menos con muy contadas excepciones, ¿no? Podemos hablar de la vacunación, que le brinde también popularidad, una popularidad que ha estado perdiendo, probablemente porque está rompiendo esta conexión que él había ofrecido a la gente, ¿no? El personaje de Castillo se basaba mucho en justamente en las características, ¿no? El hecho de decir que es campesino, de decir que es del pueblo, de decir que es humilde, porque la lógica detrás era, si esta persona es como yo, se preocupa por las mismas cosas que yo. Pero lo que estamos viendo justamente en esta encuesta es que no se está preocupando por las mismas cosas que se preocupa la gente, ¿no? Y también preocuparse, y también necesita balancear con el tema de la opinión pública, de los líderes de opinión, ¿no? Buscar un gabinete que sea aprobado por varias de las voces de los líderes de opinión de diferentes facciones, ¿no? Al haber puesto el gabinete de Valer, muestra que su capacidad de interpretación política y la capacidad de interpretación política de su entorno, digamos que no es muy buena por un gabinete que ha durado 3-4 días, ¿no? Franco Olchese es investigador del Centro Wiñaj, que ha estado con nosotros. Gracias, Franco, por esta mirada, muy interesante y oportuna.